Tardes a todas, todos y todes. Les mandamos un saludo desde el seminario Intuiciones Ambientales, Cuidado de Vida, Creación y Territorios. Este seminario, el día de hoy, se dedica a conversar y a compartir las experiencias desde un gran eje que hemos llamado Estéticas, Comunidad y Saberes Situados. Agradecemos a todas, todos y todes que nos han acompañado a lo largo de estas sesiones. Bueno, estamos casi ya en la parte media de la segunda etapa del año con este seminario y pues quien nos va a acompañar facilitando la sesión el día de hoy es José Imanol Basurto, que es un compañero también que ha colaborado ya en diversas ocasiones para este grupo y pues nada, les damos la más cordial bienvenida. Adelante, Fer. Muchísimas gracias, Ivette. Pues nada, muchas gracias a todas, todos que están por acá. Como dice Ivette, pues estamos en la segunda etapa del seminario. En el seminario se han abarcado muchas perspectivas diferentes que involucran asuntos de ecocrítica, artes, pensamiento situado, prácticas agroecológicas, ciencias ambientales. Bueno, y en ese gran campo de cosas estamos pues tratando de pensar juntas alternativas a las crisis, posibilidades de encuentro y demás, ¿no? Entonces, pues sin más, les agradezco de nuevo su escucha y le doy la palabra a Imanol, quien nos va a presentar a los ponentes y listo. Muchas gracias. Bueno, hola a todas. La sesión que nos convoca este día se llama, justo como mencionaba Ivette, Estéticas, Comunidad y Saberes Situados, y un poco la idea de esta sesión era discutir y hablar sobre nociones, conceptos y prácticas de investigación artística frente al término antropoceno y las mentalidades. Y un poco la invitación para las ponentes, los ponentes que hoy nos acompañan, era a que nos compartieran sus corazonadas a modo de intuición sobre sus prácticas creativas y en algunos casos también sus prácticas de investigación. Un poco la dinámica va a ser que cada uno de los cuatro ponentes presente y después al final recuperar unas cuantas preguntas para dialogarlas. Voy a empezar presentando a Sebastián Lomelí. Sebastián Lomelí es profesor asociado tipo C de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor, maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en estética ambiental y filosofía del arte orientada a las prácticas artísticas contemporáneas con tecnología. También desarrolla las líneas de investigación de teoría de la imagen y la filosofía de la técnica. Y también es miembro fundador del colectivo Arte y Ciencia. Y bueno, nada, le cedo la palabra a Sebastián. Muchas gracias, Imanol. Muchas gracias al seminario, a David en particular. Y bueno, qué linda reunión. Y creo que hay mucho que platicar. Yo me tengo que disculpar de antemano porque me quedaré poco tiempo porque tengo clase al ratito. Y bueno, y también me disculpo porque me estoy glitcheando y si quito el video, pues es porque de nada sirve, ¿no? Pero voy a poner una presentación para avanzar un poquito eh, sobre estas ideas que les quiero compartir y conocer su opinión. Un momentito, les comparto la presentación. Mm, Y me voy a ocultar para que sea más fácil. Bueno, yo les quiero contar lo que hemos estado trabajando en el grupo de estética ambiental. Eh, sí se ve bien todo, ¿verdad? Me escucho bien. Sí, Sí. Ah, ok. eh, que coordino y que bueno, que también aquí Valentina forma parte y les contaré un poco
que hemos estado haciendo y algunos lugares de mi argumentación, ¿no? Y rápidamente les cuento que el proyecto que estuvo financiado desde el 21 al 23 como PAPIT es este estética ambiental y tuvo participación de la gente de Filosofía y Letras, de Geografía, de la UACM y también de la Nacional de Colombia. Y aquí hay una lista de personas que participaron en el proyecto. Que bueno, ya cuando vean el video pueden pausarla para leer todos los nombres, ¿no? Grandes colaboradoras y colaboradores que ayudaron a entender cómo por dónde podemos trabajar en esta línea. Tuvimos un evento en conjunto con otro proyecto PAPIT dedicado al tema de la crisis del habitar, que yo creo que viene a cuento mucho con estos debates, cruzar problemas medioambientales con dónde se vive, cómo se vive y digamos formular un concepto del buen vivir eh, y no solamente imágenes de resistencia. Eh, y estamos por sacar un volumen colectivo que contiene estas colaboraciones que van desde problemas ontológicos muy cercanos a la espacialidad, al habitar, como es un momento, a en efecto, problemas de representación, que son los que voy a trabajar hoy con ustedes o que me gustaría escuchar su opinión, y también estética ambiental, ¿no? Y bueno, los trabajos que yo he realizado en bajo esta línea han sido 3 artículos que trabajan lo sublime, lo feo y la ruina, y finalmente un volumen de autoría propia sobre investigación artística que está pronto a salir, ¿no? Bueno, eh, mi propuesta ha sido, eh, bueno, es un camino largo de argumentación que más o menos he esquematizado así eh, que va desde una crítica a lo que se ha entendido como estética ambiental a una discusión de lo que podría ser prácticas artísticas participativas y giro pedagógico. Empecé así, primero por la formación filosófica, pero porque creo que es importante eh, no lanzarse de lleno pues bueno, bueno, la creación o el trabajo. Digo, no es que no sea bueno hacerlo, sino que un poco la perspectiva teórica y filosófica nos permite hacer discusiones, pues, que tienen, digamos, una duración diferente y digamos, tienen menos en mente la emergencia, ¿no? Y se permiten ciertas discusiones que quizá en condiciones de activismo o de práctica artística pasan al segundo plano, ¿no? Mi intuición era que tenemos un montón de imágenes y preconcepciones en torno a la naturaleza sana que interfieren en nuestras prácticas y nuestros deseos de, eh, de incidir en el mundo y que vale la pena justo tomarnos el tiempo para criticarlas, ¿no? Y así fue como empecé a discutir los límites del uso de lo sublime para poder apuntalar las ideas del antropoceno, ¿no? En el correo que nos mandaban nos decían que nos hemos acostumbrado, ustedes para la invitación me refiero al seminario, decían nos hemos acostumbrado a la idea de antropoceno, ¿no? Yo no es que prefiera este término frente a otros, pero últimamente he jugado con él de un sentido un poco más irónico que luego contaré, ¿no? Em, y bueno, ahí empecé a discutir el tema de lo sublime como una estética casi cuasi terrorista que nada más nos deja en la situación eh, digamos, la resignación. Y en esa medida creo que no es recomendable mantenernos en ese enfoque cuando el interés es de hecho encontrar eh, pues líneas de acción a nivel global, ¿no? Y también estuve discutiendo el vínculo entre estética, valores estéticos y valores morales. Creo que parece ser que es una condena del problema estético tener que repasar una y otra vez este tema. Em, y en ese sentido estuve discutiendo si acaso había un puente entre ver algo feo como enfermo
o contaminado y la reacción estética. Mi conclusión fue que de hecho no es un puente sano porque al final pues lo que pasa es que nuestras nociones de fealdad son muy restringidas a ciertas especies carismáticas, ciertos animales o entornos que entendemos más o menos bien y que no son útiles para pensar, de hecho, en condiciones de diversidad ambiental, porque nuestro ojo no sabe leer, distinguir parásitos de no parásitos, etcétera, ¿no? Sobre todo en plantas, que creo que en animales estamos muy habituados a entenderlos, pero en plantas no tenemos ningún criterio eh, afortunado, ¿no? Y luego empezó la discusión de cómo entender el modo de la representación de la naturaleza, como les decía, y el tema que a mí me interesaba era ver si era legítima la crítica a la pintura de paisaje y al paisajismo que emerge de la llamada teoría de la modernidad. Yo creo que esa teoría de la modernidad debería ser revisada con calma, porque lo que tenemos no es una investigación sobre la pintura o sobre naturaleza o sobre la misma historicidad, sino que solemos tener una metahistoria que cuenta las cosas desde ciertos textos, ciertas afirmaciones y omite la complejidad de los procesos históricos, ¿no? Leyendo tratadística, leyendo autores sobre jardinería y haciendo así una genealogía, llegué a la conclusión de que el problema del paisajismo como síntoma de la modernidad era una imagen falseada y desde ahí podía empezar a pensar por qué es que el paisajismo ha retornado en las prácticas artísticas de nuestro tiempo, las actuales, para hablar de medio ambiente, ¿no? Em, y bueno, de eso hablaré un poquito más. Y como pueden ver, hacia donde va haciéndose lo verde, son las cosas que yo estoy previendo hacer, pero todavía no están acabadas, ¿no? En particular, quiero desarrollar un enfoque intermedial para entender el modo en que podemos llegar a ser, ¿cómo se dirá esto? Eh, alfabetas o alfabetizarnos en la comprensión del sistema Tierra como un hiperobjeto. Esto es así. Creo que el problema que tenemos cuando hablamos de crisis ambiental y prácticas ecológicas orientadas a la remediación, eh, tienen como límite o problema central comprenderlas, el modo en que el problema se da no solamente a nivel local, regional o manejable en dimensiones humanas, sino que de hecho se, se desborda en términos temporales y espaciales, lo cual nos obliga a considerar escalas y temporalidades ajenas a lo humano, así como interconexiones que no solemos pensar ni poder manejar, ¿no? Y yo creo que esto no es que sea una cosa irrepresentable, sino que no comprendemos cómo manejarlas y al mismo tiempo actuar en consecuencia, ¿no? Entonces tenemos el problema de los gráficos, de las imágenes satelitales, el paisajismo, la fotografía, las láminas científicas, etcétera, los textos, teniendo entonces un problema intermedial y por lo tanto un problema de cómo es que logramos entender comportarnos a la altura con este tipo de mediaciones, ¿no? Pues bueno, entonces esto me lleva a precisar una cosa que nos invitaron a pensar en este seminario y el tema de la epistemología situada. Yo creo que en más de una ocasión solemos restringir esta situación a una región en la que habitamos y en algún sentido esperar actuar de modo directo en los espacios en los que habitamos efectivamente como cuerpos, digamos, no sé ni cómo decirle para sonar convincente, pero como con nuestro cuerpo, ¿no? Pero el problema de esto es que malinterpretamos la noción de situación cuando creemos que es región, porque nuestros cuerpos están reventados precisamente en relaciones complejas que podemos entender ahora sí desde la dimensión geológica, ¿no? Entonces, así como tenemos microplásticos circulando en nuestro cuerpo y tenemos esta interconexión y tenemos desde hace
mucho tiempo pensado en misión filosófica la capacidad de la comunicación. eh, Tenemos que entender precisamente que nuestra situación no es regional. Nuestra situación está, por supuesto, arraigada a un punto, pero está al mismo tiempo reventada por la dimensión geológica, porque recuerden que no solamente es interconectividad y, y digamos, rastros y residuos globales, sino que nuestra comunicación y nuestro modo de comportarnos implica convertir la corteza terrestre en un sistema de comunicaciones que arranca arenas, que arranca playas, que hace minas para poder tener una conversación cotidiana todos los días, ¿no? Eh, y bueno, como les decía, el problema al que nos dirigimos es un problema de escalas, de temporalidad de relaciones y, por supuesto, eh, como decía yo, el tema de cómo representamos y dimensionamos la acción o en consecuencia, pues. Em, Aquí hay un par de ideas que nada más quiero apuntar porque creo que no hay mucho que resolver. Y es que de repente ha habido ciertas posturas que nos hacen pensar una suerte de nuevo panóptico que nos aplasta pensando que tenemos algo así como una capacidad de visualizar la Tierra completamente y que ha emergido un nuevo modo de gobierno de los cuerpos y la Tierra. Y un poco estoy exagerando las palabras de Hitler Steyer, pero me parece que si bien su argumentación nos permite entender los modos en los que la guerra funciona actualmente, la precisión a la que puede alcanzar, la precisión que puede alcanzar la guerra y en ese sentido, la demostración de poder cuando no se toma esa precisión, como lo que ocurre precisamente en la guerra este, promovida por Netanyahu. Además de esa discusión, creo que tenemos problemas peculiares, ¿no? Si asumimos que las nuevas miradas intermediales, satelitales, verticales sobre la Tierra nos llevan a una noción de comprensión del globo como nunca la hemos tenido, tendríamos que suponer que en algún sentido esas miradas nos permiten algo así como un control global, ¿no? La famosa geoingeniería. Pero de hecho esto es una fantasía de la cual no tenemos noticia más que casos casi ridículos de arrojar químicos o bacterias al mar, de intentar predecir y de hecho no tenemos la capacidad efectiva de controlar, ¿no? Aquí la imagen de Pablo López Luz me gusta porque en efecto es una imagen aérea de control sobre la Ciudad de México, que bueno, para hablar de control de la Ciudad de México, creo que nos da mucho que pensar en torno a los límites del modo de gobierno, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho pensar en este contexto es cómo es que las imágenes de minería son accesibles a las personas de a pie, ya incluso a los reporteros. Esta imagen, que es de un salar de Atacama, es ocupada sistemáticamente para hablar de minas de litio. Y no en cualquier lugar, ¿no? O sea, en Ford uno puede encontrar ese tipo de usos, digamos, de imágenes de minería como imágenes de stock. Y este ejemplo es uno entre muchos. Diviértanse buscando las imágenes que utilizan para hablar de minería y notarán que no son imágenes georreferenciadas ni ubicadas y uno reconoce que se repite el perfil una y otra vez y no sabemos de dónde proviene, ¿no? De nuevo el problema de cómo es que vemos, cómo entendemos y cómo se controla o no se controla la nueva tierra que tenemos, ¿no? Otro ejemplo que me gusta es cuando comparamos la precaución del sistema de observación de incendios en Estados Unidos a través de la NASA, que es muy precavida en decir que sus marcas son poco, ¿cómo se llama? No son de fiar completamente, sin embargo, no tiene la capacidad de navegar este mapa completamente. Y a pesar de eso, mi ejemplo en este contexto es lo poco o cómo se minimizó o se ha minimizado los incendios en la Amazonía, a pesar de estar a la vista de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pasando leyes criminales como las leyes
que ha pasado Perú, ¿no? Entonces, creo que tenemos un problema divertido en torno a visualidades, escalas, y solamente por mencionar el tema de la visualidad, porque eventualmente tenemos que pensar imagen, texto, y por supuesto para la dimensión artística un montón de cosas olfativas divertidas, ¿no? Eh, en ese sentido me gusta comparar estas tres imágenes, ¿no? Los paneles cerrados del Jardín de las Delicias del Bosco, que es la creación del mundo antes de la luz, y ahí tiene una esquina Dios observando. El Apolo 17 del 72, que justo es la imagen de la Tierra vista por fin desde fuera, como si la viera Dios, pero bueno, astronauta. Y la obra de Génesis de Eduardo Kac, que es una alusión a Apolo 17 con bacterias transgénicas en las cuales se ha insertado en el ADN el texto inicial del Génesis de la Biblia, ¿no? Eh, y bueno, el problema, insisto, no tengo una respuesta, es cómo hacernos ni siquiera sé si hábiles o entrenarnos en comprender imágenes para entender los conflictos en una situación que está reventada. No digo que solamente es la comparación entre lo local y lo global, sino que creo que hay una explosión de lo local eh, hacia lo global, y no solamente el sentido negativo eh, de la globalización, sino la comprensión por fin de lo que implica ser terrícolas, ¿no? Entonces eso me parece que no puede minimizarse. Y bueno, para cerrar solamente un par de palabras en torno a una obra que me hace muy feliz, que nos ayuda a pensar, ahora sí, en sentido local, con historias locales y en dimensiones globales, ¿no? La obra es Un burro muerto de Carlos Iván Hernández. Es una pieza a la que le he dado bastante rato que pensar, porque me parece muy lúdica y diciente, ¿no? Es una instalación que surge en torno a una historia que no se ha creído digna de ponerse en papel. Hasta ahora no he encontrado ninguna narración, ni tampoco Carlos Iván. Es una historia oral de Nacosari de Pilares, en la cual se cuenta que en alguna ocasión de una mina salió un dinosaurio, bueno, de una cueva, que en las cuevas ahí, pues en una ciudad producida que se ha formado por minería, pues bueno, es una mina. Este, Sale el dinosaurio, se come a un burro y el dueño del burro, enojado, mata al dinosaurio, ¿no? Y entonces me parece un punto de partida interesante para hablar de estos espacios que han sido destruidos por las fuerzas geológicas, y que no hay narración de esa destrucción, que solamente hay una mala comprensión de la historia, y que podemos representar visualmente con una estrategia bastante tradicional de pintura, que es el paisajismo. Como pueden ver, la instalación está acompañada de varias pinturas, y en ellas, como paisajes, lo que no está es el cielo y el suelo y el cielo, ¿no? Y entonces no solamente son ruinas en el sentido que podemos hablar desde el romanticismo, desde de Adorno y Benjamin, en los cuales hay una suerte de imagen de la ruina para pensar la ruina del progreso, la transitoriedad de lo que se cree fijo, sino que además tenemos la ausencia de la tierra y el cielo como una imagen entrecomillada, por así decirlo. Es un aniconismo, es una destrucción de la imagen, para hablar de cómo es que se destruye justamente las condiciones del paisaje mismo, ¿no? Nacosari de Pilares es un pueblo ya abandonado, y de él solo queda pues historias e ideas de que alguna vez fue un gran pueblo de producción minera, ¿no? Y bueno, con eso yo cerraría. Nada más es una sugerencia para pensar eh, en torno a cómo situarnos global localmente a través de una comprensión intermedial del problema ambiental. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias, Sebastián. Vamos a seguir con Valentín Incapié. Valentín Incapié es magíster en Filosofía de la Cultura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es filósofa por la Universidad de Antioquia, Colombia, y colaboradora del Grupo de Investigación Arte y Ciencia. Eh, También
Sus intereses investigativos han girado en torno a los problemas de reparación comunitaria en zonas de conflicto armado colombiano, la emergencia de una ética del vínculo ontológico contingente en un horizonte de crisis ambiental, social y subjetiva, y su último trabajo se dedicó a explorar el oficio como expresión artesanal de la política, la ética y la estética a partir de la ecosofía de Guattari. Y bueno, nada, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes para todas. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Bueno, voy a proyectar unas imágenes en lo que voy hablando. Eh, Creo que sí le pico aquí ya. Bueno, bueno, antes de comenzar, em, bueno, gracias por la invitación a todas por estar conectadas, por estar dándole, o sea, por estar dándole importancia a estos temas que pues son tan cruciales en este momento. Y bueno, me gustaría comenzar esta presentación, más que hablar del antropoceno, como, digamos, como de forma satelital va a aparecer como parte del trabajo conceptual y de investigación que he estado realizando a lo largo de los últimos 5 años, tanto en el pregrado, licenciatura, como decimos en Colombia, y en la maestría. Y tengo que decir que de entrada la categoría de antropoceno no, para ese entonces, para cuando comencé a hacer estas indagaciones, no era central, sobre todo porque estaba pensando más bien de la mano de Agamben, y entonces más que antropoceno estaba pensando en la idea de máquina antropogénica, que tiene que ver con un análisis que él hace sobre en qué momento de la historia de la filosofía es que empieza la separación sobre la vida, que termina por constituir como todo un aparato jerarquizador y de taxonomización de la vida y de los modos de vida. Y entonces él construye como un aparato conceptual donde distingue la máquina antropogénica antigua y la moderna. Y la antigua, como dice Agamben, y contra Aristóteles, tiene que ver como con esta separación inicial entre los tipos de vida, ¿no? La vegetal, animal, y el tipo de funciones que caracterizaba cada vida y que permitía como distinguir unas formas de vida de otras, y que esto deriva como en la primera escisión sobre la vida, y es cómo se empieza a configurar una noción de lo humano como más importante, o como sí, en términos funcionales más importante, y como aquel que tiene de suyo la posibilidad de ser parte de la polis, ¿no? Y esta máquina antropogénica antigua termina siendo como el sustrato para la configuración de las estructuras políticas modernas, y específicamente, y de la mano de Michel Foucault, son como el sustrato para que se configure una noción de biopolítica, en donde la vida humana ya no se separa de la vegetal y del animal y de las otras formas de vida, sino que empieza a haber una separación en los modos en la vida propiamente humana, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la importancia histórica que ha tenido la corporalidad masculina, racional, frente a otras formas de vida, a expresiones femeninas, incluso de las infancias. Y entonces lo que termina sucediendo con este análisis, pues que digamos a mí me permitió como pensar muchas cosas, es, bueno, cómo volvemos al origen de donde esa primera escisión de la vida en términos de la historia de las ideas sucede, para poder empezar a responder cosas de por qué es que la vida hoy en nuestros tiempos está organizada de tal modo. Bueno, entonces aquí un paréntesis, como que todo este aparato conceptual me estaba permitiendo como construir muchos argumentos, pero desde que yo empecé a estudiar filosofía, como que me pesaba un poco como esta imagen del filósofo de escritorio, y entonces empecé a pensar en prácticas situadas, y para este momento estaba trabajando con mi maestra Liliana Cecilia Molina y Luis Antonio Ramírez, que son parte del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en contextos de conflicto armado colombiano, y estábamos pensando la categoría de comunidad, poniendo un poco en duda
o queriendo investigar como el lugar de la reparación a víctimas después de la firma de los tratados, de los acuerdos de paz. Y entonces empiezo como a dislocar estos conceptos y me encuentro con que la máquina antropogénica, digamos, tiene como expresiones muy situadas en el conflicto, pero particularmente en lo que está sucediendo después del conflicto, que es un tema como muy recurrente en Colombia, y es que lo que sucede después de la firma de los acuerdos de paz es que las zonas que estaban ocupadas por las guerrillas empiezan a, después de la desmovilización, empiezan a ser cotizadas por empresas con intenciones extractivistas, ¿no? Entonces, para el conflicto armado colombiano sucede dentro de los muchos daños morales y físicos, simbólicos y físicos, materiales, pues, a las comunidades. Uno de ellos es el desplazamiento forzado. Y entonces empezamos a trabajar con varias comunidades del oriente de Antioquia en torno a todo lo que implicó el proceso de recuperar sus tierras, ¿no? De regresar a sus territorios. Entonces ahí un poco empezamos a poner en duda la categoría de reparación, como qué significa, cómo la entienden las comunidades. Y en ese contexto, en ese entramado de preguntas y de experiencias, pues de todo el trabajo de campo que implicó el proyecto, nos dimos cuenta que justo después, retomando después del conflicto, de la firma de los acuerdos, eh, empieza a llegar como otra intención de desplazamiento a las personas que recién estaban recuperando sus territorios y en este momento, o en este caso, por parte de microcentrales eléctricas, empresas de minería, extracción de distintos metales. Y entonces empecé a pensar el tema de, bueno, la recuperación, vamos a hablar entonces no de reparación, porque es un concepto como que está siendo pensado al margen de las comunidades, empezamos a pensar la categoría de más bien recuperación y qué implica esa recuperación y cuáles son como los nuevos retos que tiene la recuperación comunitaria. Y entonces ahí nos encontramos con la emergencia pues como de comunidades organizadas en torno a defender sus territorios ante esta nueva amenaza. Entonces, en el marco de esa primera, en el marco de esta primer parte del proyecto, tallereamos, bueno, en el ciclo de unos talleres que llamamos Nos Tejemos en el Cerro, empezamos a construir como una especie de telar, que entre comillas es telar porque en realidad hay unas partes tejidas, pero otras simplemente fueron superpuestas. eh, Todas las intenciones que queríamos para la defensa, ¿no? O sea, como proyectar estas intenciones de defensa de territorio, porque es importante, cómo lo conciben las comunidades. Y entonces construimos este ciclo de talleres que se llamó Nos Tejemos en el Cerro, que fue en la vereda Palmirita del municipio de Cocorná, Antioquia, allá en Colombia. Y bueno, entonces como que empezamos a trabajar en torno a para qué sirve, por qué nos importa el cerro, a quién es importante. Entonces, en la narración de las personas, pues no solamente era importante pues porque de allí se abastecen de agua ellos, sino también un reconocimiento de otras formas de vida, ¿no? La importancia de los pájaros, del resto de animales. Este cerro se llama el Cerro El Chaquiro y este fue como este primer resultado. Entonces, como para retomar un poco, Antropoceno, máquina antropogénica, Agamben y comunidad de Palmirita, esta primer fase que les quiero, o sea, como este primer ejercicio y proceso que les quiero compartir, pues me hace pensar un poco que la categoría de antropoceno es problemática porque precisa de una constante traducción cultural, es decir, nosotros en escenarios académicos y sobre todo enterados como de estos temas, pues tenemos un poco claro qué significa a nivel de los estudios de geología, a nivel de la pérdida de biomasa, de pérdida de especies y tal, pero cómo lo están viviendo y lo están pensando las comunidades, ¿no? Entonces, para mí, desde este primer horizonte, antropoceno es
o más bien lo que se opone al antropoceno es la recuperación territorial ante el extractivismo, ante la violencia estructural, ante el aparecer y el actuar de grupos armados y cómo la reparación la defensa y el territorio tienen que ver con la reparación comunitaria y cómo esta reparación comunitaria tiene que ver no solo con el entramado humano, sino lo no humano que se está fraguando o que siempre ha insistido en su supervivencia, ¿no? Entonces, este fue como un primer ejercicio. El segundo tuvo que ver con una cartografía de texturas. Aquí también estuve trabajando en torno a lo residual, mm, en otra narrativa, como lo decía Sebastián. Y lo residual aquí fue importante por dos cosas. La hojarasca en Colombia es el nombre que le damos como a los despojos de la tierra. Y entonces, bajo un ejercicio de observación, preguntándonos por las narraciones y las posibilidades de la reparación en este contexto de conflicto, pues a mí me hizo mucho sentido como el lugar de la hojarasca en la vida cotidiana de las comunidades, porque digamos también ellos estaban como en este proceso de recuperar sus tierras, pues estaban recuperando sus prácticas. Casi todas ellas tienen que ver con que de generación en generación fueron resguardando semillas, otros modos de intercambio, otras economías, en general pues como una economía relacional distinta. Y la hojarasca me llama mucho la atención, pues porque tiene que ver con este despojo que ellos resguardan para seguir alimentando y nutriendo la tierra, ¿no? El suelo. Entonces, entonces lo que quise aquí fue como extrapolar o tomar esta materialidad instalada en la vida cotidiana de las personas, en general de los campesinos en Colombia, y yo creo que todas las personas como que relacionadas con la tierra conocen del valor de esta materia orgánica que se descompone y que es nutritiva. Entonces quise tomar esto como excusa para hablar qué pasa con la reparación, ¿no? Esto sigue siendo, esto fue como un segundo ciclo de talleres dentro de este mismo proceso y proyecto de investigación. Entonces, pues seguíamos trabajando con comunidades víctimas de la violencia del conflicto armado colombiano. Entonces, lo residual y el carácter, pues sí, de despojo nos permitió pensar qué es lo que se perdió y qué es lo que sigue por delante, pues para este proceso de reparación. Y nos encontramos con una comunidad que ya no quería tanto hablar de lo que había sucedido como de los daños que habían vivido, sino más bien con la intención de pensar qué podemos hacer de ahora en adelante y sobre todo ante las nuevas amenazas. Entonces este taller fue pues muy interesante porque conforme íbamos haciendo esta suerte de cartografía de texturas, empezaron a emerger un montón de narraciones sobre cómo conservaban la carne, cómo conservaban los lácteos, el uso medicinal de plantas. Entonces lo residual aquí empieza como así en un sentido muy benjaminiano, como a dar luces sobre una suerte de materialismo histórico, que ya después yo lo nombraré como materialismo histórico afectivo, pero que entonces nos permite pasar de una materialidad instalada en la vida cotidiana a hacer un ejercicio constante de memoria histórica y también a decir, bueno, en este presente esto es lo que queremos proyectar para nuestro territorio y esta es la forma en que nosotros proponemos cuidarlo y defenderlo. Estas son unas imágenes del taller, bueno, del ciclo de talleres. Y entonces, bueno, cerrando este segundo momento de la cartografía de texturas, es importante pensar el antropoceno desde lo residual, ¿no? Desde la importancia de hacernos cargo de nuestros despojos, de qué significa, cuáles son los retos. Ahorita Sebastián hablaba de qué pasa con el microplástico, si en realidad lo biodegradable se desvanece o si finalmente hace parte de micropartículas que siguen estando ahí, pero en cuanto ya no son visuales, creemos que ya no están. Y también como horizonte de cultivo, pues para seguir pensando
en ese reconocimiento de lo que ha sucedido, lo que nos es posible para hacer ahora. Entonces, como contranarrativa al antropoceno, la invitación de este, como que resulta pues desde este segundo ciclo de talleres, es insistir en la importancia de las prácticas que tanto comunidades campesinas como indígenas del sur global, y de técnicas y de formas de relacionamiento, otra economía relacional, nos permiten pensar cómo hacerle frente a toda la crisis ambiental, que no solo es ambiental, sino que también es subjetiva y que también tiene que ver con temas político-culturales. Aquí quisiera hacer solo un paréntesis, y es que a mí no me encanta la categoría de antropoceno, y no cuando se la piensa como de forma separada. Yo creo que es importante seguirla nombrando del lado del capitaloceno y del lado del plantancioceno, porque nos permite como, uno, como desmitificar el concepto, y dos, entender la raíz o digamos como las estructuras que sostienen los modos de vida que han hecho que una fuerza, que nos hayamos convertido en una fuerza antropogénica capaz de modificar como ciertas relaciones en la ecología de la que somos parte, y sobre todo para pensar en términos interseccionales, ¿no? Porque no todos los modos de vida han influido y siguen influyendo en pues en la devastación ambiental, y entonces es importante pensar esto en términos de clase, de género, de raza o de etnia, para que no pongamos como en un mismo saco, porque no todos, occidentalizados o no, representamos la figura y la corporalidad y la subjetividad del hombre gran capitalista, ¿no? O de esta figura del gran behemoth, eh, o sea, que nos atraviesa y nos engulle. Bueno, entonces esto como un primer cierre, bueno, un segundo cierre a esta segunda parte. Bueno, antes. Y la categoría de plantacioceno creo que es muy importante, sobre todo para pensar nuestra realidad en términos de países del sur global. Bueno, esto lo estoy diciendo entre muchas comillas, porque ¿qué es el sur global? Lo dejo como abierto, pero pensándolo en el sur, ¿no? En Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en África y en otras zonas. Cómo es que la economía capitalista y la estructura económica a partir de la plantación extensiva y del monocultivo influye en toda esta desastre ambiental, y más que en la desastre ambiental, en los modos de vida. Entonces no hay que perder de vista como el carácter colonialista que hay en todo este proyecto económico, y que nos permite pensar a la hora de arriesgar estas elucubraciones y estas conversaciones, cuáles son todos los frentes desde los cuales nos es necesario y casi que urgente pensar la crisis ambiental subjetiva y política. Y finalmente, que esto fue como lo último que estuve trabajando a propósito de la investigación en la maestría. Yo llego a la cromatografía como una técnica, como que estaba como que seguía muy en la línea de, bueno, cuáles son las prácticas, cuáles son las cosmovisiones, cuáles son los modos de vida que nos enseñan una economía relacional distinta a la de la modernidad. Y entonces me encaprichó un montón con una técnica que se llama cromatografía de suelos, que es una técnica cualitativa que busca como dar cuenta del estado de la salud del suelo para poder como tomar medidas de recuperación del suelo, ¿no? Entonces, además de que visualmente es fascinante por los colores y como por todo el entramado simbólico que muestran estas imágenes, como técnica y como técnica que según quienes la proponen y la despliegan aquí en América Latina, desde dentro de una militancia de la agroecología política, pues propende por una apropiación de las comunidades para que no entren en esta otra industria de los certificados,
de si es orgánico o no lo que producen, propone esta técnica que puede ser hecha en cualquier parte, tiene obviamente como unos ciertos requerimientos, pero que en teoría es fácil de hacer por cada persona para que, digamos, como se siga configurando esta autonomía sobre las técnicas y las herramientas para hacer análisis de los suelos y poder como continuar con esta otra economía relacional que está abigarrada en todo este proceso de la agroecología política como movimiento, como práctica situada, incluso como ideología si se quiere, y sobre todo como contrapedagogía de la crueldad, ¿no? Y entonces, la cromatografía para mí es como una gran excusa, ahora sí, para hablar del antropoceno, ya para este momento de mi investigación ya me había encontrado de frente con este concepto y con los que he estado como hablando a lo largo de esta charla. Y bueno, o sea, como que me permite entonces pensar en las posibilidades técnicas, pero también en la importancia de reivindicar otros valores, los valores de uso, otras formas de intercambio. Y sobre todo, y aquí vuelvo un poco a lo que hablaba en el segundo momento de la cartografía de texturas, y es cuál es la importancia o cuál puede ser la importancia de la cromatografía afectiva de cara a una especie de materialismo histórico afectivo, ¿no? Entonces, la cromatografía termina siendo una especie de fotografía sin luz y sin cámara del suelo que te permite rastrear prácticas de cultivo, que te permite entender como la historicidad del suelo y, y dentro de esta militancia del materialismo histórico, cuáles son las posibilidades que nos presenta la cromatografía o el croma como imagen del suelo frente a las acciones de recuperación y de defensa de territorio que podemos tener en algún texto que yo escribo para un lugar donde estuve haciendo mi servicio social y donde trabajé, que es un lugar precioso en la Sierra Norte de Puebla. Hablaba un poco del colonialismo que hay y que sigue como imperando en las prácticas de cultivo y como todo el monopolio que hay en los agroquímicos. Entonces hablaba, por un lado, de cómo hay un despojo de la tierra en cuanto llegan las microcentrales o los proyectos extractivos y te hacen ir de mano del paramilitarismo, que es un caso muy puntual en Colombia, pues, pero de distintos actores armados, te hacen abandonar tu tierra y en el mejor, entre comillas, de los casos, puedes seguir en tu tierra, pero hay otra suerte de colonialismo aquí que tiene que ver con toda la industria de agroquímicos y la dependencia del suelo a estos agroquímicos y la dependencia en la que se ven imbuidos los campesinos y las campesinas y todas las personas que cultivan la tierra para poder como sostener su vida en esta dependencia a los agroquímicos. Entonces, la cromatografía me ha servido para hablar como de todas estas cosas, para preguntarlas, para acompañar procesos justo de defensa del territorio. Finalmente, me gustaría hablar como del carácter, como la necesidad de encantamiento o de reencantamiento del mundo, sobre todo como apelando a que la crisis ambiental también es subjetiva y tiene que ver con las formas de apreciación que tenemos, de comprender el mundo, de leerlo, un poco en el horizonte en lo que Sebastián hablaba sobre las impresiones y las implicaciones que tienen nosotros lo que vamos concibiendo como feo, bello, lo que nos interpela a defender o no, a cuidar o no. Entonces, en este horizonte, como que me estaba haciendo muchas preguntas a nivel de la subjetividad, de la experiencia estética y de las posibilidades en este registro de lo subjetivo y de la experiencia, bueno, que podemos o que nos es importante seguir pensando hoy o no perder de vista, y entonces llego como a una idea de la necesidad de, una vez destronado el universo unidimensional del Dios monoteísta, causante de guerras y de desastres a lo largo de la historia, en pensar la necesidad de volver a reivindicar a partir de este reencantamiento del mundo la polivocidad en los mitos
y en las creencias. Y entonces, justo en el entramado de conversaciones con Agamben, yo me encontré con esta imagen a la que le hace referencia en lo abierto, el hombre y lo animal, que es una imagen muy interesante porque son como hombres con cabeza de animal que se están cenando al Behemoth y al Leviatán. Recordemos que estos dos animales míticos son como los que han encarnado la figura del Estado-nación, del estado de excepción, de las violencias, de la necesidad de colonialismo a otras comunidades. Guiño, guiño, esto es un abrazo al pueblo palestino y a todos los pueblos que están siendo destronados y despojados de sus modos de vida y de sus tierras. Y entonces esta imagen se me hace muy interesante porque es como este volver a considerar nuestro ser animal, nuestro reencontrarnos con este animal que nos fue eliminado en nuestra concepción, pensando un poco en lo de la máquina antropogénica, como en esta separación de los hombres somos hombres y mujeres no animales. Es como, no, sí, tenemos que volver a reconsiderarnos en nuestra animalidad. Entonces esta imagen se me hace como súper preciosa justo porque permite muchas cosas que pensar en la necesidad del devenir menor del hombre y específicamente en esta necesidad del devenir animal del hombre. Y entonces esta llamada a la cena de los justos, pues como que me exhortó mucho a pensar en el reencantamiento del mundo y la importancia de este reencantamiento del mundo como herramienta que colabora en esta necesidad de hacerle frente a la crisis y como un punto más importante para pensar. Entonces, no solo es una crítica a la estructura económica del capitalismo, a los modos de vida neoliberales, sino también una invitación a repensarnos en los mitos que hemos perdido, que la ilustración nos hizo tener como una especie de cosas fantasmagóricas de las cuales no eran importantes y yo creo que es importante. Eh, bueno, esto tiene que ver con que yo estuve un tiempo súper fascinada con la obra de Agamben, pero indudablemente si pensamos en un Viveiros de Castro, en un Guimarães Rosas con mi tío el Yaguareté, encontramos en nuestras latitudes como narrativas que pretenden y que insisten en volver a pensar como nuestra necesidad de encantamiento del mundo para darle lugar a otras experiencias de la subjetividad y en general a otra forma de experimentar el mundo. Quisiera terminar esto con decir con decir que todas estas prácticas que son parte como de un proceso, bueno, nunca las había presentado como en un compendio, eh, son parte de justo de insistir en una filosofía de la ocurrencia, en una filosofía que quiere y abraza mucho los libros en el escritorio, pero que también quiere hacerse anfibia y participar de los procesos, no desde el extractivismo epistemológico, ni de otro orden, sino como en este reconocimiento y en esta reivindicación de la necesidad de pensar juntos, de deshacer la atomización individualista en la que hemos estado imbuidos. Y entonces como que el soporte metodológico que me ayudó a atreverme un poco a pensar esto en términos de la materialidad y de las prácticas situadas, eh, fue este texto de Rita Segato, Contrapedagogía de la Crueldad, y es como, bueno, cómo la filosofía puede pensarse en contrapedagogías de la crueldad, y en este caso, como en términos de la ecología política, de la estética ambiental y y de la crítica y de la militancia en contra del extractivismo, del colonialismo y de todas las formas y expresiones capitalistas que insisten en socavar la vida en todos los sentidos, ¿no? En su amplitud, porque no solo es la vida humana, sino la vida en toda su expresión. Y bueno, no sé si me pasé del tiempo, pero esto es un poco lo que quería presentarles y estoy aquí súper atenta a la conversación y les agradezco mucho la escucha. Muchas gracias, Valentina. Creo que vamos bien. Vamos a seguir con Eduardo. También aprovecho que vamos a la mitad de la sesión.
para invitarlas a todas las que están conectadas, a que si tienen alguna pregunta las vayan poniendo en el chat, ya sea aquí en el Zoom o en YouTube. El siguiente ponente es Eduardo Molinari. Eduardo Molinari nació, vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Es artista visual, licenciado en Artes Visuales y docente investigador en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, en Buenos Aires. También, su cuerpo de obra se compone de dibujo, collage, fotografía, instalación, intervención en el espacio público y sitios específicos, así como performance, pintura, film, textos y publicaciones. En 2001 crea el Archivo Caminante, que es un archivo visual en progreso que indaga las relaciones entre arte, historia y territorio. Entre 2010 y 2016, junto a la artista y docente universitaria Azul Blaseotto, funda y coordina en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires el espacio cultural independiente La Darcena Plataforma, que es una plataforma de pensamiento e interacción artística, interesado en procesos situados de colaboración transdisciplinar en busca del buen vivir. Actualmente, La Darcena funciona como un colectivo sin sede fija. Y bueno, nada, le cedo la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a ustedes, buenas noches a todas, todos y todes. Agradezco la invitación, particularmente a David, pero a todos, por esta posibilidad. Creo que realmente, como dijo anteriormente, eh, Victoria, ¿era tu nombre? Hincapié. Valentina. Valentina, disculpa. Como dijo Valentina, creo que es muy, muy valioso y muy importante en este momento juntarse a escucharnos, a conversar, a pensar colectivamente e imaginar colectivamente. Un primer comentario para mí sería que me puso muy feliz que la primera palabra que aparece son las intuiciones, porque entonces de alguna manera nos interpela sobre qué tipo de perspectiva tomar para que esas intuiciones tengan lugar. Eh, de alguna manera es una pregunta viniendo de la práctica artística sobre el lugar de la razón y el lugar de la sin razón en nuestro hacer, en nuestro decir, en nuestros saberes. Entonces me gusta mucho la formulación encabezada por la idea de las intuiciones ambientales. Y en ese sentido, yo organicé mi presentación, mi charla, a partir de lo que yo podría llamar una particular relación entre imágenes y palabras. Decidí no mostrar imágenes y tratar de provocar a partir de las palabras eh, justamente la aparición de algunas visiones en nosotros. Eh, lo primero que podría decir es citar a Silvia Rivera Cusicanqui y decir, dentro del colonialismo, cuando las palabras esconden y entierran, aparecen las imágenes. Podríamos decir, preguntarnos entonces si esto ocurrió dentro del colonialismo, ¿qué pasaría con esto en el neocolonialismo? ¿Cuál sería esa relación deseada, la existente, pero sobre todo la deseada, la posible, la añorada, entre imágenes y palabras para nosotros? Dicho de otra manera también, entre narrativas e imaginarios. Una pregunta que nos lleva hacia la comunidad y los modos en los que se construyen esas narrativas y esos imaginarios socialmente, colectivamente. Eh, lo primero la primera parte de mi charla está vinculada, o mejor dicho, intenta vincular la idea de lo situado justamente con la idea de lo comunitario y de lo común y de la comunidad. Yo creo en un arte situado, lo que significa para mí tres cosas. Primero, que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella, como dice casi la totalidad de los pueblos originarios del planeta. En ese sentido, afirmar que la tierra no nos pertenece, que nosotros le pertenecemos a ella, nos interpela fuertemente sobre justamente lo que se ha hablado aquí ya, qué nuevas epistemologías y qué nuevas ontologías son las que conformarían nuestras relaciones con lo viviente. Lo segundo, para hablar de arte situado, es que creo que si toda práctica artística
cualquiera sea su disciplina, produce algún tipo de textualidad, entendiendo por textualidad la idea misma de narrativa, pero también la de texto, relato, discurso, poética o como quieran llamarla, lo que me interesa afirmar es que no hay texto sin contexto. Esta articulación de que no hay texto sin contexto de alguna manera nos obliga a mantener ese lazo unido en algún aspecto, pero no define ninguno de los términos para todos los que estamos aquí. Cada uno de nosotros podría decir algo diferente sobre qué es un texto para cada uno de nosotros, y lo mismo con respecto a la palabra contexto. Y aquí entonces aparecen algunas cuestiones interesantes ligadas a esto último, a la idea de que no hay texto sin contexto, y que tienen que ver con que cuando yo hablo de arte situado, también lo vinculo con un concepto de un filósofo y antropólogo argentino, Rodolfo Kusch, que él hablaba de geocultura, en el sentido de la importancia de los suelos en el desarrollo cultural de un grupo humano o de una comunidad. Luego retomaré este punto. También me interesa, podríamos decir, el legado del situacionismo y su concepto de psicogeografía para pensar esta idea de contexto. Y también me parece muy importante los saberes provenientes de los vaqueanos, de lo que aquí en nuestra región, en el sur, llamaríamos vaqueanos, que son como una suerte de rastreadores populares. Básicamente, en el periodo colonial eran los indios, los indígenas y los gauchos, que se manejaban en el territorio sin ninguna codificación previa. Era común saber leer lo que ocurría sin ningún código prefijado. Y por supuesto también podríamos decir los saberes y los haceres y los decires que tienen que ver con el chamanismo. Y por último, me parece que también para cuando hablamos de texto de la relación entre texto y contexto, me interesa especialmente la proposición de un geógrafo norteamericano, que ustedes por ahí lo conocen, Edward Soja, que él habla de un giro, la necesidad de un giro espacial crítico. ¿En qué consistiría esto? En, de alguna manera, dejar de priorizar permanentemente las categorías temporales, es decir, la historicidad de las cosas y, sobre todo, la concepción lineal del tiempo, para introducir en la construcción del territorio y en las construcciones sociales la importancia y la interrelación con las categorías espaciales. En ese sentido, aparecería una segunda afirmación, luego de decir que no hay texto sin contexto, y sería que cuando hablamos de arte situado, podríamos decir si todo arte es político, lo más preciso sería decir todo arte es geopolítico. Entendiendo por geopolítica no tanto la tradicional o clásica formulación de la importancia o la influencia o la incidencia de la geografía en la política, sino siguiendo a Sueli y Rolnik, pensar lo geopolítico como el pliegue o el punto de contacto inconfortable, incómodo, entre los mundos cartografiados y los mundos que ella llama larvarios, los mundos que se encuentran bajo nuestra piel, que no existen aún, que no tienen ni nombres ni imágenes, pero que solamente a partir de la percepción, la autopercepción de esa incomodidad y esa inconfortabilidad, pueden activar nuestro deseo para que comiencen a hacerse presentes. Y por último, también me interesa para hablar de arte situado, eh, compartir algo que seguramente ustedes conocen mucho, que es la sentencia zapatista que dice preguntando caminamos. Porque preguntando caminamos para mí es una formulación extremadamente simple y sencilla de un problema muy complejo, que es a qué saberes estamos buscando, qué saberes intentamos detectar o qué saberes intentamos construir junto a otros. En algún punto es el primer paso o un paso hacia la investigación artística. Las tres afirmaciones para mí ponen de relieve la importancia de los suelos para el despliegue cultural de toda comunidad. Pero haciendo esta salvedad, no estoy entendiendo el suelo o la idea de geocultura como un condicionamiento que la geografía produce sobre los grupos humanos, sino que ante un mismo suelo
distintos grupos humanos van a provocar distintas interpretaciones, distintas significaciones y distintas producciones simbólicas. Por lo tanto, un par de preguntas interesantes para mí, para compartir con ustedes, que podríamos charlarlas en algún momento o solamente se las dejo, sería la pregunta sobre qué suelos pisamos nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿En qué suelos ocurren las experiencias que dan orígenes a nuestras imágenes, a nuestros lenguajes, a nuestras sensorialidades? ¿Cómo definiríamos a esos suelos? Y una segunda cosa importante vinculada a lo mismo sería una pregunta que proviene de un libro de Isabel Stengers y Philippe Guignard, que es La brujería capitalista, donde ellos se preguntan, ¿hijos de qué acontecimientos históricos creemos que somos? O, dicho de otra manera, ¿qué acontecimiento histórico creemos que nos ha engendrado? Y por lo tanto, ¿qué nos obliga a hacer o qué creemos nosotros que nos obliga a hacer ese legado? Esta sería la primera parte que para mí tiene que ver con la idea de lo situado y la comunidad. Y de alguna manera me lleva, para terminar esta primera parte, a dos nociones que serían la idea de mundo común que trae la filósofa catalana Marina Garcés, que ella dice, para escapar de la dicotomía individuo-colectivo, ella propone una imagen que me gustó muchísimo, que es la idea de cuerpos continuados. Es decir, hay una continuidad en el otro, sea humano o no. Entonces, la idea de lo común aparece desde esa corporalidad continuada. Y lo segundo es unos estudios de un biólogo alemán, uno de los pioneros de estudios de los comportamientos de los animales y de los animales muy pequeños, como las garrapatas, un señor Jacob von Wetzkull, que él habla de mundos circundantes, la noción de mundo circundante, que me parece fundamental para las prácticas filosóficas, artísticas, en el sentido de un poco lo que se habló antes, de cierta curiosidad, de cierto reencantamiento, que tiene que ver con que la noción de mundo circundante, por un lado, está estrechamente ligada a la percepción, a lo que nuestros cuerpos, nuestras sensorialidades perciben. Entonces, ese mundo circundante que los animales construyen, pero los humanos también para este señor, está muy ligada a señales perceptuales que recibimos y que transformamos en conductas, en formas de vida. Me gusta mucho también. Y por otro lado, en la experiencia personal como artista, yo hice en los últimos años algunas investigaciones en el territorio de mi país, pero también un poco en los países limítrofes. Pero para ser breve y compartir, uno estuvo centrado justamente en el agronegocio. Argentina vivió un proceso desde los años 90 que se llama, podríamos llamarlo de agriculturización, pero específicamente de sojización, es decir, que se expandió el territorio de producción de soja y de cultivos transgénicos exponencialmente a costa de fuegos, a costa de desmontar bosques, a costa de correr la producción agrícola ganadera. Entonces, esa sería una parte de mi trabajo. Y la otra parte está muy ligada al conflicto territorial que se produce en Patagonia. En Patagonia y en Araucanía, en el territorio ancestral de los pueblos mapuches, tehuelche, es decir, sin distinción del Estado chileno o el Estado argentino, hay una disputa muy grande en esos territorios. Y una de las cosas que me transmitió en las primeras conversaciones con las comunidades mapuches es esta idea de mundo circundante. El territorio ancestral para ellos es un territorio circundante. Y esto implica que no tiene una frontera límite, no la quiere tener nunca, no desea tener fronteras, sino que la idea de lo circundante es, se pone en movimiento cuando nuestro cuerpo se pone en movimiento y se desplaza con nosotros hacia donde nosotros vayamos. También eso me parece muy importante eh, al calor de toda la emergencia que estamos viviendo. Lo segundo la primera visión que quisiera compartir, que tiene que ver con esta idea, es proviene de la imagen de un mosquito. El mosquito es una nube. Como todas las nubes, se transforma constantemente. Su forma, su volumen y su tamaño cambian permanentemente, pero es una nube. Avanza y desaparece como una nube. El mosquito es coherente o incoherente.
Los mosquitos forman nubes más o menos dispersas. En una habitación puede haber uno o muchos y no nos damos cuenta hasta que el primero nos ataca. El mosquito se alimenta de sangre. Cuando sentimos la picadura de su aguijón, sabemos que habrá varios, un poco más tarde, que darán vueltas alrededor de nuestro cuerpo. Por la noche, en las ciudades globalizadas, pero también en los barrios marginales enclavados en ellas como archipiélagos, nos molesta el zumbido de una nube de mosquitos. El mosquito es como un avión, parece volar muy alto y su velocidad solo es superada por cohetes y misiles. Puede moverse en diagonales muy largas, cortando literalmente el espacio. Como un tanque de combustible que explota, el cuerpo de un mosquito deja una mancha de sangre como huella, donde se lo aplasta con un golpe mortal. Pero no toda esa huella es suya. Podríamos encontrar en esa mancha de sangre la sangre de muchos otros, cuerpos vulnerables a su insaciabilidad. De alguna manera, mi respuesta personal y rumbo a la segunda palabra clave de nuestro encuentro, que sería la idea de antropoceno, la idea de contexto para mí está muy ligada a esta insaciabilidad, a lo que podríamos llamar, en términos del filósofo italiano Franco Bifo Berardi, semiocapitalismo, es decir, un capitalismo neoextractivista, financiero y semiótico, con la gravedad de las consecuencias que implica esta última dimensión, la dimensión semiótica, porque Bifo señala, de alguna manera advierte, que en el semiocapitalismo el lenguaje pierde su función tradicional, podríamos decir, que sería la producción de sentido o significado, y solamente se transforma en una mera recombinación de signos o símbolos que producen valor. Es decir, produce más valor la mera recombinación de signos que la producción de sentido o significado. Esa operación que él llama recombinación es la que es hegemónica en la biotecnología y también en el mundo virtual, en las redes, porque son signos que se expanden viralmente sin control. Eh, Me interesa mucho las consecuencias que tiene. Otra de las consecuencias que señala Bifo es que esta preponderancia de la mera recombinación por sobre el sentido o el significado, lo que produce es, disculpen, me perdí en lo que quería decir. Lo segundo que señala Bifo es que esto lo que produce es que el lenguaje pierde su capacidad de transformación para convertirse solamente en una herramienta de comunicación. Entonces, lo que me interesa es qué ocurre con esta transformación del lenguaje en los lenguajes artísticos, en la investigación artística, en la práctica artística. La segunda cuestión para mí está ligada a la palabra antropoceno. Comparto la incomodidad respecto de ella, aunque creo que debemos hacernos cargo que el uso la circulación de la palabra es consecuencia, desde mi punto de vista, de lo que decíamos al principio, del neocolonialismo. Estamos asumiendo una categoría con demasiada velocidad. Eh, el pueblo mapuche habla de terricidio. El terricidio conjuga en una misma palabra el ecocidio, el genocidio, el femicidio, los desastres lentos que produce el cambio climático, las catástrofes, y también produce, y también refiere ¿cómo podríamos decir?, a la escalada de violencia que tiene que ver con los discursos fascistas. O sea, de alguna manera el terricidio denuncia ese ascenso del fascismo antidemocrático, antiderechos, racista, clasista. Todo eso para mí está condensado en la palabra terricidio y me parece más precisa. Eh, Aquí aparece una relación con la idea de la estética. ¿Por qué? Porque el terricidio, más allá de preguntarnos, de generarme preguntas sobre lo bello y lo bueno, o lo feo y lo malo, lo que hace, lo que pone en evidencia es que el terricidio precisa de un dispositivo de tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver, y peor aún, lo que nos obliga a ver.
una especie de naranja mecaniquismo que el terricidio ejecuta, que es lo que estamos obligados a ver. En ese sentido, me parece que el terricidio o la idea de antropoceno se completa diciendo que estamos hablando de una emergencia ecosocial, no solamente de una emergencia climática o ambiental. Creo que la verdadera emergencia es ecosocial. Y en ese sentido recupero también algo que se habló antes, que tiene que ver con la importancia de la historia, de los trabajos de memoria, de la historicidad de nuestras vidas cotidianas. Y entonces aparece una figura que yo la he encarnado en alguna acción en el espacio público. Una segunda visión sería que me interesa compartir, que es el historiador ciego. El historiador ciego, para el historiador ciego, la historia es un punto de partida, nunca un punto de llegada. Para el historiador ciego, la historia no es un mero pasado, sino la historicidad de nuestra vida cotidiana. La historia es nuestro poder para soñar y realizar nuestros sueños hoy, aquí y ahora. El historiador ciego cuenta historias que nunca vio, pero también el historiador ciego cuenta historias que habitan en sus visiones sobre el porvenir, como un oráculo que nos convida a los frutos secretos del viaje interior de su comunidad. Me parece muy interesante la pregunta sobre cuál es el régimen de visibilidad del antropoceno o del terricidio. Creo que acá hay algo interesante desde el vínculo que nosotros estamos haciendo entre estética, comunidad y saberes. Les comparto también una experiencia que yo viví cuando viajé a los territorios ojeros. Mis deseos, los deseos de un habitante urbano, de acercarme físicamente a un campo transformado por la biotecnología y el agronegocio, de conocer su escala, sus proporciones, sus olores, sus colores y sobre todo de intentar habitar, al menos por un momento, el mundo invisible de las plantaciones transgénicas, mis deseos se encontraron con algo inesperado. El mundo de la soja tiene un aspecto muy agradable, lleno de verdes, quietud e inmensidad. Sin embargo, algo extraño se escapa del campo de la visión. Se fuga de nuestros sentidos hacia otra parte del cuerpo y nos golpea fuertemente en el estómago. El mundo de la soja está lleno de agujeros negros, de tajos hacia otro y ningún lugar. Lo que permanece invisible es lo que lo define, en perfecta sintonía con la noción misma de lo transgénico. Es muy fuerte para mí también aquí la relación que el agronegocio y particularmente los cultivos transgénicos establecen entre lo micro y lo macro. Se vuelve evidente entonces la presencia hegemónica de otro tipo de narrativas visuales ligadas a la violencia, violencia bélica y represiva por el control de los territorios y sus recursos, violencia ambiental y espacial, violencia antidemocrática, todo lo que nombré antes, no lo voy a repetir, que junto con sus respectivos espacios discursivos ocupan un rol central como instrumentos de formación y manipulación de la opinión pública y ciudadana, y como engranajes dentro de una maquinaria dominante de producción de percepción social. Pero las preguntas que me gustaría compartir son: ¿quién controla la agenda que subyace a la producción de estas imágenes? Si nosotros pensamos, no sé, en vuestros países, en Argentina, si uno recorre el campo, el lugar donde se producen los cultivos transgénicos, no está claro quién los produce. No hay carteles que identifican a las fábricas, a los repartidores de glifosato. Es como si hubiera una infraestructura arquitectónica de galpones industrial, pero sin ninguna identificación. Entonces es una cosa muy fuerte ver que hay algo que está por detrás de eso y que no se puede ver. ¿Qué tipo de imágenes resisten e informan sobre estas violencias? ¿Existiría algún rol de las imágenes artísticas en este contexto? Y por último, retomo un poco la idea de los saberes situados, pero esta vez más vinculados a a la noción de investigación artística que me parece interesante pensar juntos. Por un lado, eh, la investigación artística de alguna manera está ligada a los lenguajes sensoriales, desde mi perspectiva, y a la posibilidad de dejarse afectar, de volverse vulnerable frente a un mundo
que si nosotros lo llamamos de entrada la realidad y le imponemos nuestras hipótesis, ya vamos mal para lo que, desde mi punto de vista, sería una investigación artística. La investigación artística se sumerge humildemente en un lugar que no es la realidad, no es el mundo, es uno de los mundos posibles y me parece que se vuelve interesante cuando el sujeto investigador desaparece o en todo caso se investiga a sí mismo y cuando logra darle dignidad ontológica a todo lo que lo rodea. En ese sentido, yo diría que el neoliberalismo ha transformado a la sensibilidad en un nuevo campo de batalla y diariamente, de manera cotidiana, intenta moldear nuestra sensibilidad. Entonces, para terminar, quería compartir dos ideas. Por un lado, la noción de ofensiva sensible. Creo que siguiendo a un filósofo argentino, Diego Stulberg, en un libro que se llama de esta manera, La ofensiva sensible, él dice lo siguiente: si pensar de otra manera requiere sentir de otra manera, entonces es necesaria una ofensiva sensible. Historicidad significa, siguiendo al poeta y lingüista francés Henri Metternich, dice Stulberg, historicidad significa lenguaje que crea una forma de vida y una forma de vida que crea un lenguaje. La sensibilidad, entonces, se entendería aquí como el máximo de corporeidad en el lenguaje. Esta fórmula afirma, sin decirlo, que nunca se sabe lo que un cuerpo puede hacer en el lenguaje. La reflexión de Diego es, quizá más que una afirmación, es una pregunta sobre nuestras democracias. Y la segunda cuestión, yo podría agregar, me gustaría también agregar una afirmación a esta idea de que nunca se sabe lo que un cuerpo puede en el lenguaje y decir tampoco se sabe nunca lo que el arte puede en un cuerpo. Y por último, una imagen que también quería compartir, que es la idea de ser lombriz. Me parece que cuando pensamos en nuestras subjetividades, las subjetividades deseadas para poder transformar esta realidad, esta emergencia, como decíamos, ecosocial, tuve una experiencia de curaduría, no es mi tarea habitual, pero recibí una invitación y la compartí con una amiga que es antropóloga y que también es artista, Celeste Medrano, y escribimos un pequeño texto que surgió a partir de nuestras conversaciones y se los leo para culminar mi presentación. El texto se llama Humusidades, ser lombriz. Si las humanidades modernas, que separan naturaleza de cultura, humanos de animales, mentes de cuerpos e inoculan terricidios, no nos sirven como vectores transformadores, pensamos en humusidades, emergiendo como grumos en medio de una gran masa de devastaciones y violencias, entregándonos a un régimen de compostaje. Vitalidad lombriz, capaz de hacer de cáscaras y residuos un sustrato fértil, activando potencias políticas de resistencia y reexistencia que nunca dejan la calle, la marcha, el aula, el taller, la fábrica. Devenimos entonces lombrices de tierra, alquimistas y múltiples. Respiramos a través de nuestras pieles, nos dejamos afectar. Hermafroditas e hijas de la noche, no queremos encajar. Salimos a explorar bajo las estrellas. Construimos colectivamente un campo constelado de saberes. Descolonizamos sin pausa, organizamos una ofensiva sensible, rumbo a un mundo común lleno de justicia espacial, ambiental y social. Bueno, terminé aquí. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, seguimos con Juan Sebastián La. Em, Juan Sebastián, ya, es compositor, intérprete y profesor e investigador. Su música instrumental y electrónica combina procesos algorítmicos, generativos e interactivos, exploraciones armónicas, microtonales y transformaciones alusivas a diversas músicas. Compone música para teatro, cine y radio y tiene una licenciatura y una maestría en composición por el Conservatorio Real de La Haya, en Holanda. También tiene un doctorado por la Universidad de Leiden en investigación artística con una tesis sobre armonía microtonal algorítmica. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México
y desde 2018 es profesor de la carrera en Música y Tecnología Artística en la ENES Morelia. Y antes trabajó como profesor de composición en el Conservatorio de las Rosas, también en Morelia. Y nada, te cedo la palabra, Juan. Muchas gracias, Imanol. Muchas gracias a todas y a todos y a todos por la invitación. Mi trabajo, como dice Imanol, no aborda directamente cuestiones ambientales o el antropoceno. Eh, pero mi trabajo como docente e investigador ha girado en torno a muchos de los términos que han estado eh, hablando hoy, tanto de cuestiones situadas como de los hiperobjetos, como de Walter Benjamin, etcétera. Entonces, eh, creo que puedo hacer una pequeña presentación acerca de una investigación que hice hace unos 3 años que tiene que ver con la creatividad situada, es decir, como con prácticas estéticas que dan cuenta de sus condiciones de producción en su práctica y cuestionan, ¿no?, la infraestructura que les, sí, que las posibilita, ¿no? Derivó particularmente de la pandemia y de las crisis colectivas en la creatividad musical respecto a modos de distribución, extractivos, formas que privilegian consumo sobre producción, falta de comunicación entre escenas musicales que tienden a aislarse en burbujas indiferentes, ¿no? A pesar de muchas afinidades. Aquí me refiero como a cuestiones que, sí, entre diversas, sí, escenas musicales. Por ejemplo, nosotros hacíamos un espacio de música experimental aquí en Morelia, México, el Comité de Asuntos Intangibles, donde habían, ¿no?, prácticas de ruido, de live coding, de electroacústica, de, ¿no?, improvisación, música nueva, etcétera, y siempre habían como ciertas faltas de comunicación entre los distintos practicantes, ¿no? Em, Obviamente la creatividad situada se basa un poco en los conocimientos situados de Donna Haraway, ¿no? Reflexión en torno a modos en que hacemos colectividad, escenas, circuitos, otros dispositivos alrededor de la producción musical con el fin de incitar un revisionismo estético y ético entre el decir y el hacer, con el fin de generar solidaridades a escalas variables. Busca cómo florecer en un ecosistema amplio y diverso, donde la energía se puede invertir en un entorno artístico compartido, ¿no?, de manera cooperativa, en lugar de dar, por supuesto, la competencia entre pares como algo consustancial. Eh, no sé qué tanto valga la pena entrar en detalles, sino abrir también para la discusión, porque me meto a hablar, por ejemplo, y en ese sentido no tiene mucho caso presentar un PowerPoint, pero como reevaluar muchas de las cuestiones que asumimos como dadas, en particular en la música, que es desde donde yo trabajo, pero también en distintas cuestiones de arte y también para cuestionar em, las fronteras más o menos arbitrarias que hay entre estas prácticas, ¿no? ¿Qué es la calidad? ¿No? Cómo hacer contralecturas del canon y del repertorio y de la tradición, cómo revaluar términos como genio, música, talento, autor, eh, sobre qué trabajo esencial descansa el trabajo creativo y la autoridad autoral, em, cambiar los roles y mediadores, ¿no? Esta artificialidad entre componer, interpretar, música escrita de son oral, improvisación, música fija, o cuestionar para arriba, entre comillas, a managers, agentes, productores, curadores, para abajo, staffs, asistentes, técnicos, becarios, que entendemos por tecnología, más allá de artefactos y de lo digital, para incluir prácticas discursivas, no discursivas, técnicas, saberes, redes, ensamblajes. eh, Como toda práctica musical genera conocimiento y lo comparte, entonces sí, toda es también una práctica educativa. Entonces, también esto influye mucho en mi trabajo como profesor, y que es donde realmente estoy en mi terreno, sí, sí, de interacción con los demás. Entonces, esto me ha llevado a replantear muchos
suposiciones de lo que hago y de lo que hacemos y de lo que, sí, en una universidad, eh, cómo acompañar la creatividad, ya que no se puede enseñar, cómo quitarle lo policíaco a la educación, abolir el disciplinamiento como estrategia pedagógica. También mencionaban de las pedagogías empáticas o de cómo cambiar de las pedagogías del terror o de la crueldad. Admitir que la creatividad ya está sucediendo y es cuestión de encauzarla, ayudarla a florecer, ¿no? En ese sentido no hablo de enseñar, sino de estudiar, ¿no? Ahí la referencia es muy potente, es los abajo-comunes de Fred Moten y Stefano Harney. Em, Cómo reconocer, atender y cuidar, es decir, escuchar, que investigar y estudiar son labores de cuidados, entender a los estudiantes situadamente desde su lugar, gustos, intereses. eh, ¿Qué más? La creatividad citada es más una metodología y una forma de plantear preguntas que sí, una plantilla sí, de propuestas. Entonces, por ejemplo, preguntas como qué dispositivos hacen falta para producir una música y un arte que redesarticulen las estructuras de presentación y difusión actuales, cómo ir más allá de la crítica moral hacia un arte que actúe y no solo represente, denuncie o contemple, qué hacer desde nuestro lugar de artistas músicos en cuanto a relaciones empáticas de trabajo, colaboración, horizontalidad y contacto con lo que está sucediendo aquí afuera, qué hacer con y desde nuestra formación y posición, cómo buscar un arte permeable a una multiplicidad de experiencias y contextos más allá de las que le dieron origen o de las intenciones y el mandato autoral, eh, cómo la música codifica ideas a la par de su poder evocador a través de los afectos, ¿no? La música no es un mensaje a comunicar, sino una acción para compartir. No es totalizable, es una promesa dirigida a todos, pero sin nadie en mente que busca refinar el potencial del sonido en la música. Entonces, también nos hemos puesto a discutir acerca de ¿no? modos de descolonizar los estudios de la música y, ¿no? entender cómo propone compositor norteamericano George Lewis, ¿no? Cómo el blues puede ser un formato que atraviesa todo tipo de fronteras, ¿no? Y que funciona como em, sí, como un formato de hacer, sí, que va más allá de tradiciones y estilos, ¿no? Y que en cierto sentido también lo podemos dirigir hacia lo latinoamericano, en el caso de la cumbia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es mi, mi punto de vista ambiental tiene que ver con las ecologías de prácticas. En ese sentido, también Isabel Stengers juega un papel importante, ¿no? De cómo entender lo que hacemos en términos de, sí, o como de Haraway, de zonas de contacto entre diversas prácticas y cómo se ponen en juego a partir de las discusiones, ¿no? Y abrir hacia, sí, hacia preguntas que nos puedan llevar a transformar lo que estamos haciendo. Entonces creo que con eso podríamos cerrar para armar un poco de discusión acerca de todos estos temas que creo que resuenan entre sí de manera muy interesante y que me encantaría poder compartir. Entonces, sí, muchas gracias. Ay, muchas gracias, Sebastián. Voy revisando el chat para ver si tenemos preguntas. Cristian Rico, creo que no es una pregunta, pero es un comentario que tal vez está bueno traer a la conversación sobre la relación entre lo que plantea Eduardo sobre los gusanos y el compost con aquello que propone Omar Felipe Giraldo, que es también muy mencionado en estos circuitos, sobre el retorno al humus. Y lo que nos dice Cristian Rico al respecto es esta cosa de que lo opuesto a la vida no es la muerte, sino la identidad. La creencia de que algo pueda ser idéntico a sí mismo y no el resultado de transformaciones constantes, donde nuestra condición corpórea se abre y se cierra en el devenir de las fuerzas cósmicas que nos rebasan. La invitación es pensar la muerte en referencia a la otredad y a reconocer con regocijo que en cada tiempo y lugar nos convertimos en otros como alimento de la vida.
arraigarnos a esta hermosa tierra que es nuestra morada, es aceptar que mudamos de ropas y que no hay nada más fecundo que acoger la vida y la muerte en el abrazo de la transformación y del infinito retorno al luz. Y bueno, muchas gracias, Cristian, por ese cita. No sé si alguien quiera comentar la cita a Omar Giraldo. Si no, voy a checar justo algunas cuantas preguntas y un poco para ir cerrando la conversación de hoy. La primera es un poco, pero pensaba mucho que eh, las tres ideas que nos comparten ustedes un poco se encuentran en tensión con aquello que Sebastián nombraba sobre la explosión de lo local frente a la dimensión geológica de la crisis, ¿no? O sea, qué tipo de escalabilidad hay entre las prácticas y las formas de representación, pensando en una estética situada en el marco de una crisis geológica y globalizada, que tal vez de pronto supera eh, a la inmediatez de las condiciones de devastación. Y no sé ustedes cómo piensan esta cuestión, si hay una forma de trazar un puente o una escalabilidad entre una estética basada en formas de relación concretas en comunidades que de alguna forma están respondiendo a un modo de devastación frente a una condición global, geológica, trans individual y trans, incluso, no sé, que supone contradicciones entre modos de organización y entre modos de ensamblajes, ¿no? No sé si alguien quiera responder. Bueno, yo quisiera decir algo y, o sea, yo creo que, y haciendo como referencia a la militancia alegre de, ay, ya no recuerdo quiénes la escribieron, que prologa a Alf Bojorquez y a muchas otras, a Rolnik con la noción de micropolítica. O sea, como que va a tratar de extrapolarlo, yo creo que una de las cosas, y creo que esto tiene que ver además con lo que nos decía Juan Sebastián y Eduardo, el lugar de la imaginación política es justamente como no ceder ante la aparente imposibilidad de crear otros mundos, ¿no? Y entrar en el lugar incluso de la ficcionalización de la realidad, y entender esta ficcionalización como ficcionalización barroca o latinoamericana de poder creer e imaginar otros horizontes y en distintas comunidades de trabajo, en la importancia de trazarse pequeñas acciones cotidianas, la vida cotidiana y las acciones cotidianas creo que también son súper importantes para insistir en lo situado, en lo local y, y también no perder de vista más bien este imaginario de que he tenido esta discusión en en muchos lugares como de cuál es la importancia de lo micropolítico y creo que o sea, creo que no hay que cederle la posibilidad de crear y sobre todo hay que perder la arrogancia de pensar que estamos solos en esto. Aquí mismo estamos varias latitudes, países cruzando un montón de fronteras y ficcionalizando la imposibilidad del Estado-nación y usando, haciendo un uso queer de los medios que sirven para propagar la guerra y los discursos de odio para decir afirmamos la vida y la reafirmación tiene que ver con estos gestos comunitarios, situados, cotidianos. Entonces, desde este punto de vista, creo que hay que insistir en las micropolíticas, hay que insistir en la situación de nuestras prácticas, situación como en términos topológicos, pero también tipológicos, y,
Y yo creo que, bueno, o sea, sospecho Sebastián es mi maestro y hemos trabajado juntos en la maestría y como un poco su punto, no quiero responder por él, pues ni mucho menos, pero creo que un poco la intención es perder de vista o cuestionar esta cosa de la inmensidad, ¿no? Como la inmensidad del problema nos termina justo poniendo como camisas de fuerza para pensar en lo que nos es posible. Entonces o sea, como que sin el ánimo de responder como con algo muy claro, arrojaría estas cosas, ¿no? De manera muy personal, insisto en las militancias alegres, celebratorias de la vida, comunitarias y en no perder de vista que pues, en este momento hay muchas otras personas también pudiendo hablar de estos temas y súper en la entereza y en la insistencia de pensar un mundo distinto, pues, y unas geologías otras, ¿no? En términos de lenguaje y de otros registros, pues. Mm, No sé, Juan, Juan. Sebastián o Eduardo, no sé, alguno de ustedes. Ah, eh, Me pasa que, por un lado, creo que hay que politizar la escala, politizar la herramienta escala. Entonces, definirla en función de algún objetivo, porque si no, por sí sola, me confunde un poco. La idea de la explosión no termino de comprenderla. Creo que hay una coexistencia en nuestro mundo contemporáneo, hay una coexistencia en el mejor de los casos, ¿no? Porque creo que realmente se trata nuevamente de una crisis o un colapso, por un lado, de nuestra sensibilidad, en el sentido de poder percibir sensorialmente que somos al mismo tiempo habitantes de un lugar, pero habitantes del planeta Tierra y diría habitantes del cosmos. En ese sentido, la escala lo percibo como algo, la idea del vínculo entre estas diferentes escalas lo percibo como una posibilidad que solo se alcanza a través de ciertos desarrollos de sensibilidades. Eh, entonces, me parece que yo un poco compartí, tampoco tengo una respuesta, comparto, creo que es un momento bien difícil porque el lenguaje está extenuado un poco y justamente el desafío es encontrar nuevas imágenes, nuevas visiones, nuevos olores, nuevos sonidos que nos conduzcan a nuevas palabras y no al revés. Eh, entonces me parece que a mí me gusta mucho la pregunta sobre los suelos. Yo no sé si está explotado lo local, pero piso un suelo todos los días. Y creo que de la experiencia que vivamos solos, singularmente, digamos, o colectivamente, en esa corteza, en ese lugar, tenemos muchísimo para compartir con los que no están en esa corteza, que están un poco más lejos, como lo estamos haciendo ahora, como dijo Valentina. Sí, de No sé, acuerdo. sí, perdón. Eh, en ese sentido que esto de pensar sobre el suelo que pisamos nos lleva también a una historicidad y a otras escalas que, ¿no? inciden sobre esto. Y en ese sentido creo que lo local y lo global están en un tránsito continuo, ¿no? Que se negocia, pero que se tiene que hacer, como decía Sebastián, no es geográfico, sino es relacional, es topológico. eh, entonces, ahí hay un matemático, filósofo colombiano, Fernando Salamea, que piensa mucho esto de las proyecciones entre los distintos espacios de lo local y lo global, el pensar, el hacer, la reflexión y la experiencia, en el sentido, ¿no? Topológico, pero que ayuda a entender un poco cómo estas solidaridades se dan a través de afinidades, ¿no? Y son cualitativas más que necesariamente. Sí, conexiones en el sentido de lo local, como se entiende geográficamente. Entonces creo que son estas conexiones las que sí le dan riqueza al tema. Fer compartió algo en el chat, pero no sé si quieras tomar la palabra, Fer, y compartirlo con todos. En público. Oigan, muchísimas gracias. Em, sí, quizá lo platico porque no me quedó muy bien la escritura, pero creo que justo es algo de lo que hablaba Juan ahorita y que quería preguntarles, ¿no? Si
cuando se habla de estas multiescalas, quizá algo que atrofia la imaginación es el tipo de geometría que se imagina con respecto a esa escala, ¿no? Creo que Anna Singh habla mucho, ¿no? De los procesos de escalabilidad que generan muchas ficciones, porque se supone que todo permanece, pero ahora mejor. Y claro, eso invisibiliza todas las violencias necesarias para escalar la producción de papas a nivel mundial, ¿no? Pero entonces, lo que quería comentar, compartir, preguntarles era sobre eso, otra geometría que creo que es como la que apela Sueli Rolnik y que creo que tanto Vale como Eduardo hacían mención pensando en las continuidades materiales e inmateriales, que sería una geometría más de tipo topológico, como decía Juan. Y entonces no sé si en esos términos se puedan pensar transiciones, continuidades y no solo escalabilidades y no sé, es pensamientos al azar para ver si algo se les ocurre. Gracias. A mí me parece que hay algo, tal vez es la deformación también de mi condición de artista visual, digamos. Pero yo creo que en Argentina, por ejemplo, luego del 2001, que fue una crisis de representación política muy grande, lo que en realidad colapsó fue la noción misma de representación, que en la discusión que hubo en el mundo del arte era pensar si las imágenes podían realmente representar a otros. En este caso, por ejemplo, a víctimas de esto o aquello. Había un grupo, un sector en el debate que decían que sí. Yo personalmente creo que no, pero no es que no creo que no se pueda representar, creo que hubo un cambio, que es que al haber un colapso de la representación, las imágenes, pero en realidad estoy hablando de todo, de los sonidos, de los olores, de las texturas, de los gestos, o sea, los lenguajes sensoriales, en vez de representar, creo que el nuevo desafío que plantean es qué tipo de presencias producen junto a otros actores sociales que no vienen de las prácticas artísticas. Entonces, para mí es muy interesante que aparecen dos fenómenos, que sería ya no las representaciones, y por eso la idea de la geometría no sé si me atrae mucho, si es importante qué tipo de geometría, sino que me parece que aparecen dos fenómenos mucho más intensos que son el fenómeno de la aparición de cosas y el fenómeno de la presentación o presencia de cosas, de seres, de entes, de entidades, de flujos, de fuerzas. También es eso, ¿no? Como la idea de lo micro y de lo macro, lo que tiene interesante es que borra la frontera de nuestro cuerpo. Es lo que compartía antes, ¿no? Somos cuerpos continuados. Entonces, representar eso, no sé si es muy interesante y atractivo. Me gusta mucho más pensar qué apariciones podemos provocar todos juntos. Bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Estuvo buenísimo. Creo que se lanzaron bastantes ideas muy fuertes. Un poco para cerrar, quería como leer algunas notas y también como lanzarles si quieren hacer alguna palabra, algunas palabras de cierre para ir concluyendo la sesión. Un poco creo que la discusión torna a la importancia de pensar en contranarrativas para desmontar prácticas, máquinas antropogénicas, citando a Valentina. Valentín. Y justo también pensando en lo que nombraba eh, Sebastián sobre la inabarcabilidad y lo que menciona Eduardo Molinari sobre la insaciabilidad, ¿no? Creo que ahí, en esas dos palabras, en esos dos conceptos que se lanzan, hay mucho para pensar sobre cómo estamos pensando en las representaciones y en el sensorio, y cómo justo en el neoliberalismo hay una configuración psíquica que pues nos está moldeando los modos de imaginación y los modos de incidencia. Y pues un poco pensando en lo que lanzaba al final Juan Sebastián sobre la importancia de tal vez desescalar y insistir en las relaciones, en las ecologías de prácticas, en los modos inmediatos de relación entre humanos y no humanos. Eh, yo como gran seguidor de Haudricourt,
todo el tiempo esté pensando en los gestos de cultivo, ¿no? O sea, qué implican nuestras relaciones uno a uno en la configuración de los modos de explotación y de dominio. Y pues nada, creo que esta ha sido una sesión muy importante para pensar justo, para seguir insistiendo en la importancia de desmontar la sensibilidad, las imaginaciones y justo pues construir y fugarlas, ¿no? Desmontarlas y fugarlas, si es que eso es posible. Y bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiera como anotar unas cosas. David se acaba de sumar. No sé si quieras dar unas palabras de cierre, David, o Ivette, quien sea. Pues yo más que nada agradecerles, la verdad es que cuando pensábamos en este seminario, imaginábamos la potencia que podía tener, pero ahora que lo estamos viviendo, escuchando, nutriendo y justo rompiendo estos imaginarios incluso de las propias geografías, de dónde están los límites y dónde están los territorios, ¿no? Y también me interpela mucho la conversación porque yo soy mujer indígena zapoteca y afrodescendiente de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Y nuestra perspectiva más es enfocada a hablar de lo común, pero también de lo comunal, ¿no? De la comunalidad como un principio de vida. Y yo creo que cruza muchos puentes con lo que ustedes han dicho y están en otros territorios, están en otras geografías. Entonces, estas territorialidades también son encarnadas. Y me quedo con esta provocación, con el ánimo incluso de seguir buscando y leyendo lo que ustedes están produciendo, seguir observando sus trabajos. La verdad, muchas gracias, porque sí movilizan. Y yo creo que esta es pues la potencia de lo que imaginábamos para un seminario como este, ¿no? Bueno, queda grabado en el YouTube, nos encontramos en la próxima sesión y bueno, recordar también que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, en este Día Mundial de la Alimentación también se movilizan cosas de qué es lo que estamos comiendo, cómo estamos comiendo, hablando también de la experiencia de uno de ustedes sobre la soya, ¿no? Que es uno de los cultivos con alto consumo pues de pesticidas para su producción y también se vuelve también en un imaginario de cómo se ve ser la belleza o qué comer de forma sana y en los alimentos sanos aparece la soya. Entonces estamos involucrados en una serie de contradicciones, pero estas contradicciones también nos movilizan para seguir haciendo transformaciones desde las experiencias situadas. Yo sí creo que tendrían que ser así situadas, compartidas y sobre todo desde lo común, ¿no? Y pues nada, agradeciéndoles. Creo que por ahí siguen entrando mensajes. Pues muchas gracias, dice por ahí David. Bueno, admiración para todos y para todes. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Imanol. Muchas gracias a todos quienes han compartido su palabra y su experiencia y pues desde el corazón también de su hacer por la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias a todos, de verdad. Fue hermoso. Que se Muchísimas repita. gracias. Sí. Sí, hay que armar otro. Gracias, gracias, qué placer. Que estén Cuídense bien. mucho. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Un abrazo.